Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo utilizar la orden desfase en AutoCAD. Los objetivos son dos. En primer lugar, que seáis capaces de utilizar esta orden, la orden desfase, para crear entidades equidistantes de otras que ya tengamos dibujadas. En segundo lugar, el objetivo es que seáis capaces de conocer y aplicar los distintos modos de funcionamiento de esta orden. Vamos a ver que hay dos opciones. Una opción que es trabajar en modo distancia, indicar a qué distancia queremos que aparezcan las entidades equidistantes, o otra opción que es marcar el punto a atravesar. En este caso marcaremos por qué punto queremos que aparezcan las entidades equidistantes. Bien, para ver esto mejor nos vamos a AutoCAD y para empezar lo primero que tenemos que hacer es dibujar un objeto. Por ejemplo, dibujamos una línea de cualquier longitud. Yo por ejemplo voy a hacer una línea de longitud 40 y que forme un ángulo de 30 con el eje OX. ¿Vale? Bien, dejamos la línea ahí dibujada y pasamos ya a aplicar la orden desfase. La orden desfase lo que hace es hacer copias equidistantes del elemento que yo tenga dibujado. En este caso de la línea. Para lanzar la orden nos vamos a la barra modificar y se trata del cuarto botón. Por si alguien está trabajando con versiones anteriores de AutoCAD, en versiones antiguas esta orden existía, pero se conocía como equidistancia, ¿de acuerdo? En últimas versiones se llama desfase. Marcamos desfase. En primer lugar nos pide la distancia de desfase. Le vamos a marcar 10, por ejemplo. En segundo lugar nos pide que designemos el objeto que queremos desplazar. Tenemos que marcar sobre él. Ha de ser un único objeto, en este caso la línea. Y por último, si leemos ahora, nos pide un punto en el lado de desplazamiento. Simplemente tengo que indicarle si quiero hacer la copia en la parte de arriba o en la parte de abajo. Me voy, por ejemplo, a la parte de arriba, pincho y me crea inmediatamente una copia de la línea a distancia 10. La orden no termina, si os fijáis. La orden sigue activa y si quisierais terminarla tendríais que darle a intro. De todas formas, vamos a ver que como la orden sigue activa podemos aprovecharla para crear nuevas copias a distancia 10. Por ejemplo, si quiero hacer una nueva copia de la línea que acabo de dibujar, podría marcar en ella, seleccionarla y luego marcar en un punto al lado del desplazamiento, por ejemplo hacia arriba. ¿De acuerdo? Simplemente marcando en un objeto y marcando en una zona del espacio respecto a ese objeto, yo puedo ir haciendo copias del elemento. ¿De acuerdo? Como veis, es tan sencillo como pinchar en el objeto y marcar la zona donde queréis la copia. Eso sí, en cualquier momento, si queremos terminar la orden, pulsamos intro y terminamos. Esto que he aplicado con la orden línea se puede aplicar también a otros tipos de entidades. Por ejemplo, un rectángulo. Dibujamos un rectángulo aquí, le damos a la orden desfase de nuevo, cambiamos la distancia, por ejemplo ahora vamos a marcar distancia 5, el objeto que quiero desplazar es el rectángulo y el lado de desplazamiento, por ejemplo, arriba. Quiere decir que crea un rectángulo copia hacia afuera, ¿vale? En este caso es hacia afuera. La línea superior del rectángulo a distancia 5, las laterales a distancia 5 y la inferior también a distancia 5. Puedo ir haciendo nuevas copias igual que antes, simplemente seleccionando el objeto a desplazar y marcando el lado de desplazamiento, y también puedo hacer copias hacia el interior, simplemente marcando el rectángulo y nos vamos hacia adentro, ¿vale? Quedaría tal y como veis. Igual que lo puedo hacer con estas entidades, con cualquier otra que sea un único objeto. Por ejemplo, con los círculos, podría ir haciendo circunferencias concéntricas. Dibujo el círculo original, le doy a la orden desfase, pongo por ejemplo distancia 8 y voy haciendo copias del objeto, creando de esta forma circunferencias concéntricas. Bien, en esta forma de trabajo hasta ahora hemos estado trabajando con la opción distancia, pero la orden desfase tiene otro modo de funcionamiento que es basado en el punto por el que queremos que pase el nuevo objeto. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Podemos dibujar una polilínea, podemos marcar un punto, por ejemplo este, y ahora vamos a hacer una copia desfasada de la polilínea que pase por este punto. Yo no sé a qué distancia está el punto, lo que sé es que quiero que la copia desfasada pase por él. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer uso del segundo modo de funcionamiento. Nos vamos a desfase, nos pide AutoCAD que precisemos la distancia de desfase, pero no es lo que queremos, con lo cual
tenemos que irnos a las opciones entre corchetes. Fijaos que hay una que pone punto a atravesar. Marcamos la letra P y estamos ya en esa opción. A continuación nos pide que designemos el objeto a desplazar. Marcamos en la polilínea. Y por último nos pide que indiquemos el punto a atravesar. El punto lo tenemos ahí. Me marco la opción de punto entre las opciones de referencia a objetos del menú contextual. La tenéis aquí, en la parte de abajo. Nos acercamos al punto, marcamos sobre él y acaba de hacer AutoCAD una copia del objeto inicial a la distancia de desfase. ¿De acuerdo? Bien, para terminar le damos a Intro. Estas serían las opciones básicas y las formas de funcionamiento habituales que podemos aplicar en la orden desfase. Para practicarlo un poco, podéis hacer el siguiente ejercicio. Se trataría de realizar el dibujo que tenéis aquí en la presentación utilizando la orden desfase. Se recomienda empezar dibujando la polilínea que hemos marcado aquí en mayor grosor. La dibujáis como una polilínea, ¿de acuerdo? Marcando pues esto, las distintas líneas con los ángulos que indica aquí, y después marcáis un punto que esté a esta distancia de la posición inicial. A partir de ahí podéis ir haciendo las líneas de la parte superior dando una distancia de desfase, que os podéis inventar la que queráis vosotros, y la línea de la parte de abajo, la polilínea de la parte de abajo, la haríais indicando que queréis que pase por este punto que habréis marcado previamente. Bien, con todo esto terminaríamos de trabajar los conceptos relacionados con la orden desfase. Muchas gracias por vuestra atención.